Damos gracias a Dios por todos los caminos que nos llevan gozo, todas las formas en que podemos experimentar el gozo y pues a veces a través del convivio, de las experiencias que tenemos en la vida, a través de los cánticos, podemos experimentar gozo de muchas formas. Esto es el domingo de Navidad, de Adviento, tercer domingo de Adviento, que nos acuerda de la importancia o la centralidad del gozo. Y bueno, si nos ponemos atención a los comerciales que vemos en la televisión o internet, vamos a sentir que el único camino al gozo son las compras, ¿verdad? Que nos quieren llevar el mensaje de que lo que hay que hacer si uno quiere gozar de la vida y experimentar alegría, que hay que ir a comprar muchas cosas y siempre nos están empujando hacia las compras. Pero resulta que, como me imagino que muchos sabemos en la vida, eso no es el camino para alcanzar el gozo. El gozo nos viene a nuestras vidas en formas muchas veces inesperadas. Podemos decir que el gozo nos llega en la manera muchas veces que no esperamos en la vida. Fue interesante, encontré una encuesta que habían hecho preguntando a personas en este país sobre el gozo en sus vidas. Se preguntaron a cristianos, a todos, a la sociedad en general, ¿qué son las cosas que le traen gozo a ustedes? Y fue impactante para mí, decían algunas personas, bueno, se interesaba más en la mayoría de la gente, cuál es su experiencia, ¿verdad? Es que si la mayoría, qué es lo que piensan. Y fue interesante que resulta que resultó que personas mayores de edad tienen más gozo en su vida que los jóvenes. Quizás muchas veces los jóvenes estamos felices, pero pues muchas preocupaciones, estrés, muchas cosas, y no sabemos buscar momentos de gozo en nuestras vidas. Resultó que personas, me interesó, el grupo de mayor gozo, según la encuesta, eran los que tenían niños, pero no tenían ni nietos ni mascotas. Ellos eran los más gozosos, y no sé por qué. Solamente Dios sabe, porque ellos se sentían más gozo. Los menos felices o los menos gozosos eran los que no tenían ni hijos, ni nietos, ni mascotas. No tenían a nadie en su vida quizás para relacionarse muy de cerca. Y eso es de imaginarse que esas personas no van a experimentar mucho gozo. También se encontraron que unos estados en los Estados Unidos experimentaban más gozo que otros lugares. Eso me llamó la atención, y no sé por qué, pero Nuevo México, Mississippi y Dakota del Sur son los lugares donde las personas reportan que son más gozosos. No sé por qué. Y al revés, los estados de Alaska, Wyoming y Vermont, los menos gozosos. Así que pues damos gracias a Dios que no vivimos en ninguno de esos tres estados. Los estados sin gozo, podemos decir. Interesante, ¿no? O sea, cómo resulta el gozo, la alegría. Y como decimos, lo que les trae la alegría, lo que les trae el gozo, les preguntó qué son las cosas que les traen más alegría. Fue sorprendente. No fueron las compras, no fueron las adquisiciones de dinero, las promociones en el trabajo. Fueron más bien cosas sencillas, ¿no? Viendo el sol resplandecer en un momento inesperado. A veces algunos decían dormir en una cama recién limpiada. Eso les trae gozo. O sea, son cosas sorprendentes en la experiencia humana que nos traen gozo, nos traen alegría. Sucedió algo quizás un poco parecido, gozo inesperado, en un drama de Navidad que se realizó en una escuela hace unos años. Y había un joven en la escuela que quería el papel de José.
querían jugar el papel de José en ese drama de Navidad. Pero ya cuando la maestra estaba escogiendo los niños, escogió a otro niño para ser José, y a él le pusieron como el posadero, lo digo bien, o sea, el encargado de la posada, del lugar donde tocan para preguntar que si hay lugar y dicen que no hay lugar, ¿verdad? Bueno, le tocó ese papel y a otro muchacho le tocó el papel de José. Entonces prepararon su drama y todo pues marchaba bien en las preparaciones. Pero llegó ya en el tiempo de hacer el drama, llegó el momento en que tocaron en la puerta de la posada para preguntar que si había lugar. Y pues tocaron y preguntaron, y el niño les abrió la puerta y dice: sí, pásenle, hay mucho lugar, ustedes quieren quedar. Muy oscurriente, que quería decir otra cosa diferente de lo que le habían dicho, eran las instrucciones, ¿verdad? Bueno, lo interesante fue que después de ese drama, me imagino que nadie se acordaba de las líneas bien dichas, de los disfraces que llevaban los niños, las decoraciones. Más bien se acordaban de ese pequeño error que hizo ese niño y cómo les trajo gozo a todos. El gozo viene a veces de lugares y formas que no esperamos. Y las escrituras que hemos leído hoy, que hemos experimentado, que nos hablan hoy, nos invitan a encontrar el gozo y la alegría en lugares donde no se espera, lugares inesperados o formas inesperadas. Y me llaman la atención algunos aspectos generales que nos saltan de las escrituras hoy en día. Primeramente, nos damos cuenta que al experimentar la presencia de Dios de una forma especial, quizás una forma sorprendente, nos trae gozo en la vida. En el mensaje que leímos del profeta Isaías, capítulo 35, encontramos un gozo, podemos decir un gozo sorprendente que experimenta el pueblo de Israel en ese momento de recibir el mensaje del profeta. Leímos mucho del profeta Isaías en el tiempo de Navidad y a veces disfrutamos mucho celebramos mucho las predicciones del Mesías, los mensajes de gozo, de júbilo que vienen de ese profeta. Pero a veces se nos olvida que el profeta estaba hablando a un pueblo en sufrimiento. Isaías hablaba a un pueblo en medio de guerra, un pueblo sufriendo, no experimentando paz, experimentando la falta de la paz, rodeados de enemigos, llegando a un momento en que pierden la batalla, en que los toman como esclavos a otro país. Una experiencia muy grave, muy triste, personas en hambre, no teniendo lo necesario en su vida, como sucede en nuestro mundo hoy también, en muchos lugares. Y llegan las palabras del profeta a ese pueblo, un pueblo sufriendo opresión, conflicto. Habla de sus manos débiles, ¿verdad? Sus rodillas que no soportan su peso, de sus cuerpos, quizás por el hambre, por el sufrimiento, por las dificultades que están pasando. Y de repente vemos en el versículo 4 que las cosas empiezan a cambiar. Llega un grito: sean fuertes, no teman, ¿verdad? Su Dios viene con venganza y retribución divina para salvar. La presencia de Dios en medio de todo lo que están sufriendo es algo inesperado, los trae gozo, alegría de una forma sorprendente. Dicen que los ojos de los ciegos se abren, los oídos de los sordos también
están abiertos los ojos, empiezan a saltar de alegría. Las cosas empiezan a cambiar en el mundo físico por la aseguranza de la presencia de Dios en ese lugar. Y hasta la tierra empieza a cambiar, el desierto empieza a brotar de agua, de ríos, empieza a haber cambios en el mundo físico, dado o gracias a la presencia de Dios, la experiencia de la presencia de Dios. Me imagino que quizás no cambiaron las cosas físicamente de tal forma que cambió su percepción de la situación. En vez de ver los lugares secos, empezaron a darse cuenta donde había agua, donde había ríos, donde había oportunidades y donde había gozo en su vida. También María, en lo que leímos de Lucas capítulo 1, en su canción, empieza a cantar de gozo, de alegría por lo que estaba experimentando. Dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. El poderoso ha hecho grandes cosas conmigo. Quizás a veces se nos olvida que la experiencia de María tampoco fue fácil. Una muchacha, quizás de unos 14, 15 años, de repente con noticias que iba a ser madre, en ese momento sin esposo. Imagínense qué diría la gente, ¿verdad?, en su pueblo, dado a esa experiencia que estaba pasando. Seguramente no fue una experiencia fácil para ella, pero la aseguranza de la presencia de Dios con ella cambió su perspectiva, empezó a ver las cosas de una forma diferente, empezó a experimentar gozo gracias a la aseguranza de la presencia de nuestro Dios con ella. También nos damos cuenta que experimentar la provisión de Dios trae gozo a nuestras vidas. Podemos decir que como seres humanos todos sufrimos de una enfermedad que se llama la amnesia selectiva. No sé si han escuchado de eso. Algunos entre las parejas tenemos esa amnesia selectiva, que solamente nos acordamos de ciertas cosas. No sé si les pasa en su casa. En mi casa, pues mi esposa siempre me está diciendo que de esas cosas. ¿No te acuerdas que te dije? ¿Verdad? Bueno, estoy hablando en un sentido más general y un poco diferente. Nuestra amnesia como seres humanos, y se ha medido por la ciencia y resulta ser correcto, que nosotros todos los días experimentamos cosas buenas y cosas malas. Pasamos por buenas experiencias y malas experiencias. Pero lo que pasa con nuestras mentes muchas veces es que nos preocupamos por las cosas negativas y se nos olvida lo bueno de la vida. Si uno se pone atención a sus pensamientos en un momento dado, le invito a hacerlo en algún momento, hoy o otro día, de repente piensa, ¿qué es lo que estoy pensando ahora? Y le aseguro casi que lo que está pensando en ese momento va a ser las cosas que tengo que hacer, cómo voy a hacer los pagos, tengo que hacer las compras, este problema que me trajo ese señor que yo no sé cómo resolverlo, lo que tienen mis hijos, mis nietos, el perro, el gato. O sea, estamos siempre preocupados, enfocados en las dificultades, en los problemas. Y muchas veces se nos olvida de las cosas buenas que suceden en nuestras vidas. Y en especial la experiencia de la Virgen María en ese momento nos llama la atención a cómo ella se enfoque en lo bueno en medio de las dificultades. Se enfoca, ella está muy enfocada en la provisión de Dios, las cosas que Dios está haciendo en su vida, las cosas que Dios está haciendo en la vida de su pueblo, en
su derredor. Habla de que Dios ha recordado a su siervo humilde, ¿verdad? Tiene misericordia con los que le temen. Ha hecho hechos poderosos en medio del pueblo. Los reyes pierden su posición y los humildes, Dios eleva a los humildes, ¿verdad? Da de comer a los hambrientos y a los ricos los manda vacíos. Ella está muy enfocada en los milagros, en la presencia, en lo que está haciendo Dios en medio del pueblo, la provisión, lo que Dios provee para su pueblo, lo que Dios hace en la vida de sus siervos. Y me empiezo a preguntar, ¿qué pasaría si nosotros viviéramos nuestras vidas recordando siempre las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestra vida, en medio del mal? Pues me pregunto que si no cambiaría nuestra experiencia de la vida más y más, dándonos cuenta de las bendiciones, de las cosas que Dios ha provisto para nosotros, las oportunidades que Dios nos ha dado y nos sigue dando en nuestras vidas, en vez de enfocar en los problemas, dificultades que tenemos siempre por delante. Amén. Gloria a Dios. Y en un momento muy difícil, cuando uno no puede pensar en algo bueno, a veces vemos el mundo tan oscuro que no vemos, no puedo pensar en algo bueno, pero hay que tomar una pausa y pensar de nuevo, empezar a reflexionar de nuevo. Incluso podemos pensar que si todo se ve mal, podemos pensar en las cosas malas que no han sucedido. Amén. Amén. Que si llego a la iglesia y no me chocan, no tengo un accidente, pues gracias a Dios, ¿verdad? Que llegué con bien. O si me desperté esta mañana y todavía estoy vivo, puedo dar gracias a Dios, porque muchos no van a tener esa bendición. Siempre hay forma, que voy de compras y gracias a Dios el supermercado tiene comida, porque no siempre sucede. Tenemos una oportunidad todos los días de enfocar en la experiencia de la provisión de Dios para cada uno de nosotros en nuestras vidas, en una forma especial. Recordando también que para María no fue fácil su experiencia del nacimiento de Jesús. A veces lo ponemos así con lentes especiales, vemos en Navidad, tenemos ese sentido que todo estaba arreglado, todo estaba bien, pero la experiencia para ella fue diferente, ¿verdad? Pasando por lo que pasó y las dificultades, primero lo que decía la gente, luego naciendo el bebé, teniendo que salir como refugiados a Egipto para escapar del rey. O sea, una experiencia muy difícil, de mucho dolor para esa familia. Pero Dios con ellos, en medio de todo, proveyendo, abriendo camino, cerrando los ojos del rey en el momento dado para escapar. O sea, Dios presente con su pueblo, actuando, proveyendo en medio de los momentos más difíciles. Siempre está delante de nosotros una oportunidad de escoger, de buscar el gozo. Es algo que podemos escoger. Podemos escoger el gozo. Había un libro hace unos años escrito por la esposa de un pastor en los Estados Unidos. Hay un pastor muy famoso, se llama Rick Warren, pastor de una iglesia, Saddleback, una de las iglesias, si no es la iglesia más grande de los Estados Unidos, es uno de los más grandes de los mega iglesias en los Estados Unidos. Su esposa, Kay, escribió este libro
escogiendo el gozo, se llama el libro, bueno, en inglés, Choose Joy, una invitación para escoger el gozo. No sé si pusieron otro nombre en español. Pero ella, podemos pensar, bueno, su iglesia grandísima de su esposo, ella como esposa del pastor, su vida tan fácil, tiene dinero, tiene lo que necesita, los recursos están ahí siempre. Podemos pensar así. Pero ella escribió este libro hablando de su camino como creyente, buscando el gozo en medio de los problemas, de las dificultades. Y empezó a hablar en el libro abiertamente de su hijo, de ellos, que se llama Matthew. Y ese muchacho tenía una enfermedad mental, espiritual, y ellos estaban batallando, tratando de ayudarle, pasando por momentos muy difíciles con su hijo, en medio de su ministerio también, con la iglesia. Y ella estaba hablando de la forma en que ella buscaba, trataba de escoger siempre el gozo, siempre escoger la oportunidad de dar gracias a Dios en medio de todo lo que estaba pasando, cualquier dificultad que estaba pasando. Bueno, ella escribió ese libro en el año 2012. Y el día 5 de abril de 2013 encontraron que su hijo, Mateo, se había matado, se suicidó. Y fue una experiencia horrible para esa familia. Imagínense, un pastor muy famoso así, su familia, y se suicida un hijo. Estaba en todas las noticias del país, y todos opinando que qué tipo de gente eran, que si su hijo hacía eso, pues qué habían hecho ellos de malo y todo eso. Imagínense la experiencia difícil que hubieran pasado. Luego escribió que en el año 2015, que ella en esa noche anterior, había recibido algunos textos, algunos mensajes de su hijo, tenía como 23 años, y había recibido algún texto de él dándole la idea de lo que iba a suceder, pero ella no tenía forma de alcanzarlo, de ayudarlo, no sabía en dónde se encontraba en ese momento. Y pasó la noche, imagínense, en angustia y dolor y ansiedad. Pero la próxima mañana, cuando salía para tratar de saber la situación de su hijo, escogió un collar que ella tenía, que decía, escoge gozo. De alguna forma Dios le dio el mensaje, el mismo mensaje, que puedes hoy también escoger gozo. Y ella puso ese collar antes de salir. Y luego escribió, dice que yo pienso que Dios me dio la oportunidad de escribir ese libro para preparar mi alma por lo que iba a suceder en mi vida y enseñarme que Él todavía estaba en control, que iba a proveer lo que necesitábamos como familia, y que aún así, aún en ese momento, yo tenía oportunidad de escoger el gozo en medio del sufrimiento. Y que sintió después que Dios le estaba preparando así para pasar por todos los momentos difíciles que iba a pasar por lo que sucedió con su hijo. Ojalá que ninguno de nosotros tenemos una experiencia así en nuestras vidas. Pero yo sé que muchos hemos pasado por momentos tristes, difíciles, separación de familiares, perdiendo seres queridos. Y la experiencia de esta hermana nos acuerda que tenemos oportunidad de escoger cómo vamos a pasar por esos momentos. Que si vamos a siempre estar tristes, claro que la tristeza es una realidad, pero viéndolo de la
perspectiva de la presencia de Dios a lo largo, que si podemos todavía escoger el gozo, celebrar lo que Dios nos dio, el tiempo, las oportunidades que Dios nos ha brindado. Encontrar el gozo en medio de la batalla de la vida, en los momentos más difíciles que encontramos en la vida. Tenemos oportunidad de escoger el gozo, celebrar la presencia de nuestro Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, y confiar en su presencia. Podemos escoger el gozo. Invito a que oramos juntos. Dios Santo, te damos gracias por tu palabra, por las formas en que llegaste a tu pueblo, a ese siervo pequeño, María. Señor, la forma en que te manifestaste en sus vidas, nos aseguraste de tu provisión, Señor, y les dio la oportunidad de escoger el gozo en medio de las dificultades. Pedimos la misma bendición para nosotros, Señor, en nuestras vidas, mientras pasamos por momentos tristes y difíciles, aún en esta temporada de Navidad. Señor, abre nuestros ojos para ver tu provisión, tu presencia, y ayúdanos a aprender cómo podemos escoger el gozo, la alegría, dando gracias a nuestro Dios en medio de los momentos difíciles. Pedimos todo esto y damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Seguimos.